Hola amigos de nuestro podcast Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy vamos a tratar de dar un vistazo muy rápido, en uno de esos episodios más o menos breves, a lo que está sucediendo con la fibra, con el FTTH en Colombia, porque creemos que es un ejemplo de lo que puede suceder en LATAM y en otras regiones del mundo. En pocas semanas en Colombia se han anunciado dos operaciones que son, al menos sobre el papel, tremendamente similares. Por una parte, TV y Ufinet anuncian un acuerdo para la construcción de una red que se comercializará de manera mayorista para construir 2,4 millones de hogares en la región de Bogotá. Eh, a los que TV aportaría el 1,2 millones de hogares que ya tiene construidos. Y por otra parte, este viernes Telefónica anunciaba la constitución de otra sociedad mixta, en la que en este caso Telefónica conservaría el 40% del capital con KKR, que como sabéis es un fondo con el que ya están trabajando, pues por ejemplo en Chile, con un foco similar. Y en este caso la idea sería llegar a construir algo más de 4 millones de hogares en varias regiones del país, a los que Telefónica aportaría el 1,2 millones de hogares que ya tiene construidos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque después de tantos años, dos operaciones aparentemente tan similares se anuncian de manera tan seguida. Bueno, hay una mezcla compleja y amplia de motivos, pero hoy os quiero contar, insisto, de manera muy rápida, pues algunos de ellos. Y la primera causa, que no es menor, es que la demanda de acceso a Internet fijo en Colombia y en buena parte de la TAM y también del mundo, aunque en menor medida, pues está creciendo muy rápidamente. La penetración en Colombia es baja, estamos hablando de un 58% sobre hogares, y en el 2020, con datos del Ministerio TIC, creció en número de conexiones un 11,5% hasta alrededor de los 7,8 millones de hogares. Es difícil encontrar un mercado en el que los telcos puedan reportar crecimientos anuales de un 11,5%. Pero es que además este crecimiento se está dando con mejora de ingresos, o por lo menos sin que los ingresos caigan, que de nuevo es difícil encontrar un ejemplo de crecimientos rápidos con ingresos que se mantienen o incluso crecen. Podemos ver, por ejemplo, los últimos datos del segundo Q de este año que ha publicado Claro, por ejemplo, en Colombia y en Perú, y vemos en unos mercados más, en otros menos, pues una clara tendencia a que el ingreso promedio por RGU aumente. Lo que, insisto, es una noticia excelente para quien venda este tipo de servicios. Pero lo que también sabemos es que no todos los jugadores del mercado están capitalizando por igual este crecimiento. De hecho, si miramos las cifras de crecimiento, la evolución de hogares conectados en Colombia, pues vemos claramente que, claro, y una playa de un conjunto de operadores locales de menor tamaño, que llamaremos otros, pues son los que están capitalizando ese crecimiento, mientras que el resto de los jugadores, pues tienen dificultades para crecer de manera notable o incluso, pues en algunos casos, pueden estar decreciendo débilmente. Y estamos en un mercado, insisto, en Colombia, pero también en muy buena parte de toda Latinoamérica, que hizo una apuesta por el HFC, por la tecnología del cable, como sabéis, en lugar de por la fibra, ¿no? Como puede estar sucediendo en Europa y en otras regiones del mundo. Claro y Tigo, que son de largo los líderes del mercado, como hemos visto en el argumento anterior, pues siguen apostando por redes HFC y son estas las que están capitalizando el crecimiento, mientras que las redes de fibra parece que están enfocadas
es difícil decirlo con precisión, pero es lo que nos sugieren los gráficos, hacia la sustitución del cobre que los operadores históricos locales desplegaron y que ahora están siendo de alguna manera sustituidos pues, por fibra. Un fenómeno que también ocurre de manera muy intensa en España e, insisto, en otros mercados europeos. ¿Qué sucede también? Que ahora en Colombia, y esto es algo quizá un poco particular o que marca el timing, tenemos nuevos jugadores. Es decir, desde hace meses se está esperando la irrupción de WOM, que sabéis que es un operador de origen chileno, con capital multinacional detrás, y que ya revolucionó el mercado móvil en Chile hace algunos años, hace algunos meses, y que promete hacerlo también ahora con el mercado fijo, porque está empezando a trabajar con distintos tipos de soluciones de fibra. Todo, el mercado, todo nos hace pensar que por lo menos WOM intentará repetir ese movimiento en Colombia. Y de hecho, digamos que su marketing y su discurso está siendo extraordinariamente agresivo. Pero es que además el mercado colombiano de redes fijas, de la banda ancha fija, es muy particular por motivos históricos y está profundamente regionalizado, ¿no? Pues si de hecho si miramos la distribución de cuota de mercado por estado a cierre del 2020, pues vemos claramente papeles muy distintos, ¿no? Así que tenemos a Claro, ¿no?, que de alguna manera tiene una cierta vocación nacional, aunque hay estados en los que no está presente, en absoluto, pero sí tiene una cobertura amplia, digamos, que en las zonas más pobladas. Luego encontramos el segundo operador por cuota de mercado nacional, que es Tigo, construido sobre el antiguo UNE EPM, que tiene una presencia fortísima en Antioquia y que desde ahí se ha ido extendiendo a territorios más o menos adyacentes, de forma que cubre una cuarta parte del país, también en zonas densamente pobladas. Y por otra parte, pues tenemos a Telefónica, que también se apoya en la red histórica de Telecom, así que está presente en ciudades, digamos que secundarias, pues distribuidas también por la zona habitada del país. Y por último, podríamos señalar el caso de ETB, que es el incumbente histórico en Bogotá, que tiene una presencia importante en la ciudad y luego pues en departamentos cercanos, pues como Cundinamarca o Boyacá. Por último, tendríamos el caso de Los Otros, que, como decíamos, es un conjunto de operadores regionales que está distribuido pues, por todo el país, que tienen presencias muy importantes, ¿no?, pues allá donde los otros operadores pues no están por cualquier motivo y que probablemente se distribuyen en las zonas menos pobladas del país. Así que tenemos un conjunto de jugadores importantes. De hecho, pues los cuatro primeros tienen también presencia móvil, que tienen una huella fija, digamos que como mínimo discontinua. Y tenemos también un hecho que está sucediendo en los mercados más avanzados, pues como por ejemplo el español, y es que hay una clara tendencia que todavía no ha explotado, pero que yo creo que es una tendencia bastante clara, de la sustitución del cable, del HFC, por el FTTH, ¿no? Pues a pesar de las bajadas de precio que han experimentado los accesos HFC en España, los números siguen bajando mes a mes y Q a Q en una clara sustitución de fibra de cable por fibra. Así que en Colombia se juntan todas estas circunstancias y es el momento de que pasen estas cosas, ¿no? Que es, en resumen, lo que está ocurriendo. Pues tenemos una tecnología como la fibra que es muy madura, muy fácil y muy barata, entendedme, siempre en perspectiva de desplegar. Tenemos claramente un capital que entiende este mercado y que está dispuesto a invertir, pues Sufinet con Enel detrás,
KKR por definición. Tenemos una demanda sólida y creciente de servicios fijos. Tenemos un conjunto de operadores con presencia, con redes, con capacidad para construir y desplegar, que no están siendo capaces de maximizar ese valor latente en las redes que están desplegando. Y luego tenemos también la posibilidad de que existan múltiples potenciales clientes para estas redes mayoristas que se crean, ¿no? El principal WOM, por lo menos el más llamativo, pero también el resto de operadores móviles con presencia regional fija o discontinua, y también incluso esos grupos de otros que son muy efectivos en algunos territorios, que podrían buscar la manera de entrar en territorios más poblados, probablemente más atractivos. Y tenemos también una gran masa de clientes HFC que son un blanco relativamente fácil, pues, para ser capturado, pues, por la fibra, como hemos visto que sugiere la experiencia internacional. Sin embargo, siempre hay un lado tenebroso en las historias, y hay dos, al menos, ideas que es necesario tener en cuenta. La concentración actual del mercado colombiano, tanto en móvil como en fijo, se asienta en una tendencia, en una resistencia al cambio, pues muy elevada por parte del mercado local. Hemos visto con el paso de los años toda clase de movimientos, la entrada, incluso salida, pues, de actores nuevos, sin que se hayan producido grandes movimientos. Veamos a ver qué ocurre en esta ocasión. Y luego, una historia muy importante que también es regional y que hay que seguir muy de cerca, es que prácticamente todas las operaciones alrededor de la idea de neutro y mayorista han tenido muchas dificultades, pues, para ponerse en marcha en la región. Aunque ninguna es como esta que estamos hablando. Son solo historias parecidas, pero no son iguales. Por ejemplo, tenemos el caso de la propia Azteca con su despliegue de la red de Internet para todos en Colombia, que, bueno, las cifras sugieren que merece una revisión. El caso claro de la propia Azteca, pues, con la red dorsal de Perú, que está en negociaciones, pues, para la reversión. Y como recuerdan, pues, las últimas noticias de esta semana, ¿no?, las dificultades que podría estar pasando Altán, en este caso con un modelo móvil, pues en México. Así que esto es todo lo que os quería contar, pero antes de marcharme os quiero dejar 3 ideas clave. Yo creo que son las ideas que me gustaría transmitiros, ¿no?, en esta conversación, por decirlo así, de esta semana. El éxito global del modelo, tanto para los creadores de infraestructuras, que vamos a llamar wholesalers, como para los desarrolladores de mercados, que vamos a llamar retailers, y recordar que estos modelos todavía se basan en un solape demasiado estrecho entre ambas figuras, pasa, y por eso digo que es demasiado, por la especialización, el foco y la digitalización. Pasan por aplicar de manera potente, pues, esos principios súper ligeros, ¿no?, de los que hablamos aquí. Y yo nunca he dicho que eso sea fácil. Más bien, al contrario, requiere foco, voluntad y requiere saber a lo que estás jugando. Luego, otro concepto importante que también supone un cambio a la hora de ver estas cosas y que es clave si queremos que estos movimientos tengan éxito, es la necesidad de introducir de manera urgente el concepto de gestión de huella, del que ya os he hablado, en lugar de el de construcción de una red. La idea de yo construyo una red y sobre ella conecto a mis clientes debe cambiar, ya no tiene sentido. La idea que debe imponerse es: yo necesito obtener de múltiples maneras una huella sobre la que pueda dar un servicio de mejor calidad a mis clientes, y debo mantener a los clientes óptimamente conectados, ¿no?, pues, dentro de esa huella. Debo, por tanto, gestionar una huella que provendrá de distintos orígenes que además pueden moverse con el tiempo.
Y una idea más, que también os he compartido y con la que os quiero dejar, que esto que está ocurriendo en Colombia, pues de alguna forma nos enseña el camino de lo que puede ocurrir en la región y de lo que de hecho pues ya está empezando a ocurrir en Chile o en Brasil. Así que esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Nos oímos otro día.